Mi hermano seguía lastimándome, mientras mis padres decían que debía endurecerme, hasta que una prueba lo expuso. Hola a todos. Yo tenía 14 y él 17, y a nuestros padres les encantaba que tuviéramos esta actividad que hacíamos juntos, llevaban sillas plegables y nos animaban mientras practicábamos ejercicios y jugábamos uno contra uno. Taylor era más grande y más fuerte, así que obviamente casi siempre ganaba, pero aún así era divertido hasta que llegó su tercer año de secundaria y empezó a ponerse muy agresivo con todo. La primera vez que me hizo tropezar deliberadamente pensé que había sido un accidente, caí con fuerza y me raspé la rodilla bastante mal. Mi mamá corrió con curitas mientras mi papá me dijo que lo superara. Tyler dijo que iba por el balón y que yo me había interpuesto. El fin de semana siguiente me empujó con el hombro contra el poste de la portería, me golpeé la cabeza y vi estrellitas por un minuto. Mis padres dijeron que así juegan los chicos y que necesitaba endurecerme si quería seguir jugando con alguien 3 años mayor. Tyler ni siquiera fingió disculparse esa vez. Después de eso, cada práctica empeoró. Me hacía entradas deslizantes cuando ni siquiera tenía el balón, me daba codazos en las costillas durante los remates de cabeza, me pisaba los tobillos cuando hacíamos ejercicios de manejo de balón. Empecé a llegar a la escuela con moretones por todas las piernas y los brazos. Mi profesor de educación física me preguntó si todo estaba bien en casa. Le dije que mi hermano y yo jugábamos fútbol competitivo, él dijo que debía tener más cuidado. Mis padres también vieron los moretones, pero solo me compraron espinilleras y me dijeron que Taylor me estaba preparando para partidos reales. Dijeron que cuando entrara al equipo escolar el próximo año, le agradecería por no ser suave conmigo. A Taylor le encantaba que ellos se pusieran de su lado, empezó a llamarme blando frente a ellos y ellos se reían. Un sábado, Taylor pateó el balón directamente a mi cara desde 1,5 metros de distancia, me tiró hacia atrás y me hizo sangrar la nariz. Mientras mi mamá inclinaba mi cabeza hacia atrás y me presionaba pañuelos en la cara, Taylor le dijo a mi papá que necesitaba aprender a bloquear mejor. Mi papá incluso estuvo de acuerdo y dijo que el tiempo de reacción era importante. Esa noche les dije a mis padres que ya no quería jugar con Taylor. Dijeron que estaba siendo mal deportista y que Taylor solo era apasionado por el juego. Mi mamá dijo que si renunciaba ahora me arrepentiría después, mi papá dijo que Taylor no me respetaría si no podía soportar un poco de juego físico. Así que seguí, pero empecé a jugar de manera diferente, dejé de intentar ganar y me concentré solo en no lastimarme. Tyler lo notó de inmediato y se volvió aún más brusco. Empezó a taclearme cuando nuestros padres no miraban y luego a levantarme antes de que se dieran la vuelta. Me daba codazos durante los tiros de esquina y decía que era contacto accidental. Lo peor era que tenía una mirada particular justo antes de hacer algo, como si lo disfrutara. 3 semanas antes de las pruebas para el equipo, Taylor perdió completamente el control durante la práctica. Yo había logrado pasar con el balón y estaba a punto de anotar cuando él vino por detrás y me pateó las piernas para derribarme, no una entrada deslizante, sino simplemente patear la parte posterior de mis rodillas. Caí de cara y sentí que algo crujía en mi muñeca. Tyler se paró sobre mí y dijo que debería haber pasado el balón en lugar de presumir. Mis padres finalmente me llevaron a urgencias, pero solo porque mi muñeca estaba hinchada. El médico dijo que estaba esguinzada y preguntó cómo había ocurrido. Mi mamá dijo que fue un accidente de fútbol. El doctor miró todos mis otros moretones y raspones antiguos y preguntó si había tenido otros accidentes de fútbol recientemente. Mi papá se rió y dijo que los chicos son chicos. El doctor no se rió, dijo que quería hacer algunas pruebas para asegurarse de que todo estuviera sanando correctamente. Mis padres pensaron que estaba exagerando, pero aceptaron. Mientras esperábamos los resultados de la radiografía, el doctor regresó y dijo que quería examinar también a Taylor, solo como precaución, ya que practicábamos juntos tanto. Mis padres estaban confundidos, pero Taylor parecía nervioso por primera vez. El doctor dijo que notó que Taylor respiraba con dificultad y sudaba, aunque llevábamos 1 hora sentados en la sala de espera. Mi mamá dijo que Taylor era naturalmente atlético y probablemente solo tenía calor. El doctor insistió en análisis de sangre para ambos, diciendo que quería verificar cualquier condición subyacente que pudiera afectar la recuperación o causar agresión excesiva durante la actividad física. Taylor intentó irse, pero mi papá lo obligó a quedarse. 1 semana después nos llamaron de nuevo al hospital. El médico nos sentó a todos y explicó que los análisis de sangre de Taylor mostraban niveles extremadamente altos de hormonas, específicamente testosterona muy fuera del rango normal. Dijo que eso era consistente con el uso de esteroides. La cara de Taylor se puso blanca.
Empujó su silla hacia atrás y se levantó rápido, dirigiéndose a la puerta como si pudiera simplemente salir de toda esta situación. El doctor se movió para bloquear la salida antes de que Taylor llegara, sin agarrarlo ni nada, solo poniéndose de pie con las manos levantadas de forma calmada. El doctor dijo que los niveles de testosterona de Taylor eran peligrosamente altos y requerían pruebas de seguimiento inmediatas y evaluación médica para revisar posibles daños en los órganos. Mis padres se miraron con expresiones confundidas y enojadas, como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. Mi mamá abrió la boca para decir algo, pero el doctor siguió hablando con un tono serio que hizo que todos guardaran silencio. Explicó que el uso de esteroides en adolescentes podía causar daños permanentes y que Taylor necesitaba más análisis de sangre ese mismo día. Una enfermera entró con una carpeta llena de formularios de consentimiento y se los entregó a mi papá, quien solo los miró sin firmar. El doctor esperó, todavía bloqueando la puerta, hasta que mi papá finalmente tomó un bolígrafo y empezó a llenar los formularios con la mano temblorosa. Taylor volvió a sentarse y se llevó las manos a la cabeza mientras la enfermera le amarraba una banda elástica en el brazo para sacarle más sangre. El doctor arrastró un taburete con ruedas y se sentó frente a todos nosotros, con las manos entrelazadas como si estuviera a punto de explicar algo importante. Comenzó a hablar sobre lo que los esteroides anabólicos le hacen al cuerpo y al cerebro de un adolescente, usando palabras como aumento de agresión, cambios severos de humor y alteraciones violentas del comportamiento. Mi mamá no dejaba de mover la cabeza de un lado a otro diciendo que Taylor nunca consumiría drogas, que era un buen chico que trabajaba duro, pero yo no estaba mirando a mi mamá ni al doctor. Yo estaba mirando la cara de Taylor pasar de blanca a rojo brillante mientras el doctor enumeraba síntomas que coincidían perfectamente con cada cambio de comportamiento del último año, la ira que salía de la nada, la manera en que perdía el control durante las prácticas, cómo empezó a volverse cruel incluso cuando no estábamos jugando fútbol. La pierna de Taylor rebotaba muy rápido y él miraba fijamente las baldosas del suelo como si quisiera desaparecer en ellas. El doctor le preguntó directamente si alguno de esos síntomas le resultaba familiar y Taylor simplemente asintió sin levantar la vista. Mi papá preguntó qué estaba insinuando el doctor, con la voz cada vez más alta y a la defensiva. El doctor dijo que los análisis no mentían y que los niveles hormonales de Taylor eran consistentes con el uso de esteroides durante varios meses. La habitación se quedó en silencio excepto por el sonido suave del llanto de mi mamá. Tyler finalmente levantó la cabeza y miró a nuestros padres con una expresión desesperada. Admitió que empezó a tomar esteroides la primavera pasada cuando los reclutadores universitarios comenzaron a interesarse en jugadores de nuestra región. Su voz se quebró cuando lo dijo, como si también fuese a llorar. Tyler dijo que todos en el equipo Varsity conocían a chicos que los usaban y que él sentía que necesitaba una ventaja para ser notado para becas. Miró a mi papá cuando dijo que nuestra familia no podía pagar la universidad sin ayuda financiera. La cara de mi papá pasó de confundida a absolutamente furiosa en unos 2 segundos, se levantó tan rápido que su silla raspó contra el piso y empezó a gritar que Taylor había arruinado todo su futuro. Mi papá exigió saber dónde había conseguido drogas ilegales, su voz subiendo con cada palabra. Taylor le gritó de vuelta que él era quien había estado presionándolo por becas desde primer año. Taylor también se levantó y quedaron frente a frente en la pequeña sala de examen. Taylor dijo que nuestra familia contaba con él para conseguir una beca completa, que papá le recordaba todos los días cuánto dependía de su carrera en el fútbol. Mi mamá intentó decir algo, pero ambos siguieron gritando por encima de ella. El doctor se puso de pie y levantó la voz lo suficiente para cortar la discusión, dijo con mucha firmeza que necesitaban detenerse y escuchar porque esto era serio. El doctor explicó que Taylor necesitaba dejar los esteroides de inmediato, pero que debía hacerlo bajo supervisión médica porque dejarlo de golpe podía ser peligroso. Sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas allí mismo para programar citas de seguimiento con un endocrinólogo. El doctor dejó muy claro que esto no era opcional, que Taylor sería monitoreado semanalmente hasta que sus niveles hormonales se estabilizaran. Luego el doctor se volvió hacia mis padres y dijo que ahora necesitaban hablar de mis lesiones. Todo mi cuerpo se tensó porque sabía que era mi oportunidad de decir finalmente la verdad. Hablé por primera vez desde que llegamos al hospital y mi voz temblaba tanto que apenas podía pronunciar las palabras. Le conté al doctor cada golpe deliberado, cada tropiezo y cada entrada durante el último año. Mis padres intentaron interrumpirme diciendo que yo exageraba o recordaba mal, pero el doctor levantó la mano y les dijo que me dejaran terminar. Así que seguí, describiendo cómo Taylor me lastimaba cuando ellos no miraban y luego me ayudaba a levantarme antes de que se dieran la vuelta. Le conté al doctor sobre los codazos durante los tiros de esquina que Taylor decía que eran contacto accidental.
Expliqué cómo Taylor ponía esa mirada en su cara justo antes de hacer algo, como si lo estuviera planeando. El doctor escuchó todo sin interrumpir, solo asintiendo y tomando notas en su tableta. Cuando terminé, el doctor preguntó si podía examinar los moretones en mis brazos y piernas, me remangué las mangas y los pantalones para mostrarle todas las marcas en diferentes etapas de curación. El doctor tomó fotos con su tableta para mi historial médico y escuché a mi mamá jadear cuando vio cuántos moretones había. Me preguntó directamente si alguna vez me sentía inseguro en casa y admití que temía cada fin de semana sabiendo que teníamos práctica de fútbol. Le dije que Taylor buscaba maneras de lastimarme mientras mis padres se sentaban en sus sillas plegables y nos animaban. Mi mamá empezó a llorar más fuerte diciendo que no tenía idea de que era deliberado, que pensó que solo era juego brusco entre hermanos, que los chicos son físicos cuando compiten. Mi papá se quedó completamente en silencio con los brazos cruzados fuerte contra su pecho y la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos tensarse. No podía saber si estaba enojado con Taylor por lastimarme o conmigo por contarle todo al doctor. El doctor cerró su tableta y miró a mis padres con una expresión muy seria, explicó que el esguince de mi muñeca podría haber sido mucho peor, que tuve suerte de no romper ningún hueso. Luego dijo que los golpes repetidos en la cabeza, como cuando Taylor me empujó con el hombro contra el poste de la portería, tenían riesgos serios de conmoción cerebral. El doctor les dijo a mis padres que por ley estaba obligado a presentar un informe ante Servicios de Protección Infantil. Mi mamá preguntó por qué eso era necesario cuando solo había sido un accidente deportivo. El doctor dijo muy claramente que esto constituía abuso entre hermanos sin importar que ocurriera durante actividades deportivas. La cara de mi papá palideció y preguntó qué significaba eso para nuestra familia. El doctor dijo que alguien de CPS los contactaría en unos días para programar entrevistas. La enfermera regresó con papeles sobre las citas de seguimiento de Taylor y medicamentos para ayudar con los síntomas de abstinencia de esteroides. Salimos todos al estacionamiento sin hablar y el viaje a casa fue completamente silencioso excepto por los sollozos ocasionales de mi mamá desde el asiento delantero. Taylor miraba por la ventana las casas que pasaban y yo sostenía mi muñeca vendada con cuidado en mi regazo para que no chocara con nada. Mi papá apretaba el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos y yo miré sus manos todo el camino porque me daba miedo mirar la cara de cualquiera. Cuando llegamos a casa, Taylor subió directamente a su cuarto sin mirar a nadie y escuché su puerta cerrarse con tanta fuerza que hizo vibrar la pared. Mis padres se quedaron en la cocina susurrando mientras yo agarraba un vaso de agua y me iba a mi habitación. Me acosté en la cama mirando el techo y sosteniendo mi muñeca vendada contra el pecho. Alrededor de las 10 de esa noche escuché la puerta del dormitorio de mis padres cerrarse y luego sus voces empezaron a subir de volumen. La voz de mi papá llegó primero a través de la pared, diciendo algo sobre cómo mi mamá siempre buscaba excusas para Taylor y nunca le enseñó a controlarse. La voz de mi mamá subió de tono y dijo que mi papá era quien presionaba demasiado a Taylor con las becas y convertía todo en fútbol. Estuvieron así, de un lado a otro, por unos 20 minutos, sus voces subiendo y bajando, y yo me puse la almohada sobre la cabeza, pero aún así podía escucharlos culpándose mutuamente por lo que Taylor hizo. A la mañana siguiente mi papá golpeó la puerta de Taylor a las 7 y le dijo que se levantara y bajara. Escuché los pasos de Taylor en el pasillo y lo seguí hasta encontrar a mi papá de pie en la cocina con los brazos cruzados. Mi papá extendió la mano y le dijo a Taylor que le diera su teléfono ahora mismo. Taylor discutió que lo necesitaba para el chat del equipo y la cara de mi papá se puso roja mientras decía que Taylor no estaría en el equipo por mucho tiempo una vez que la escuela se enterara de los esteroides. Taylor entregó su teléfono y mi papá dijo que estaba castigado hasta nuevo aviso, lo que significaba sin amigos, sin salir, nada más que escuela y casa. Mi mamá apareció en la entrada de la cocina y empezó a hacer panqueques sin decir nada. Hace eso cuando está estresada, se pone a cocinar como si eso fuera a arreglar todo. El olor a mantequilla y masa llenó la cocina, pero ninguno tenía hambre. Yo serví cereal y lo empujé con la cuchara sin comerlo, mientras Taylor se sentaba frente a mí mirando la mesa. Mi mamá puso una pila de panqueques en el centro pero nadie los tocó. Ella seguía mirándome con una expresión que parecía culpable e incómoda al mismo tiempo. Finalmente dijo que lamentaba no haberme creído cuando dije que Taylor era demasiado brusco durante la práctica. Su voz tenía un tono defensivo, como si se disculpara porque tenía que hacerlo, no porque realmente lo sintiera. Solo asentí y seguí comiendo mi cereal, un pedazo a la vez. El lunes por la mañana mi papá se quedó en casa sin ir al trabajo. Yo me alisté para la escuela y bajé para encontrarlo sentado en la mesa de la cocina con su teléfono y una taza de café. Me dijo que fuera a buscar mi mochila y supe que estaba esperando a que me fuera antes de hacer la llamada.
En cambio, agarré mis cosas y me senté en las escaleras donde podía escuchar por la puerta. Mi papá marcó y pidió hablar con el director deportivo. Su voz sonaba tensa y avergonzada mientras explicaba que su hijo Taylor había dado positivo por niveles hormonales elevados consistentes con uso de esteroides, que la familia se tomaba esto muy en serio y quería reportarlo antes de que alguien más se enterara. Lo escuché responder preguntas sobre cuándo nos enteramos y qué doctor hizo las pruebas. Su vergüenza se notaba en cada palabra. Esa tarde la escuela llamó y pidió que Taylor se reuniera con el director deportivo, el director y el entrenador a las 3. Mi papá salió temprano del trabajo y recogió a Taylor en la escuela. Se fueron juntos y mi mamá empezó a caminar de un lado a otro en la cocina en cuanto salieron, limpió encimeras que ya estaban limpias, reorganizó el cajón de cosas sueltas, dobló toallas que ya estaban dobladas. Yo hice mi tarea en la mesa y la miré pasar de una tarea inútil a otra durante 2 horas enteras. Cuando por fin se abrió la puerta principal, Taylor pasó junto a nosotras sin mirarnos y subió las escaleras. Su puerta se cerró tan fuerte que un marco vibró en la pared. Mi papá entró a la cocina y le dijo a mi mamá que Taylor estaba suspendido del equipo de fútbol mientras hacían una investigación completa. Dijo que la escuela podría expulsarlo de todos los deportes permanentemente porque tenían una política de cero tolerancia con drogas, y los esteroides contaban como sustancias para mejorar el rendimiento aunque Taylor no los hubiera usado en la escuela. Mi mamá se llevó la mano a la boca y se dejó caer en una silla. Esa noche mis padres nos llamaron a la sala para una reunión familiar. Nos sentamos cada uno en un lugar distinto, lejos unos de otros. Mi papá empezó diciendo que necesitábamos hablar de lo que pasó, pero enseguida cambió a hablar del futuro de Taylor y cómo esta suspensión podía arruinar sus oportunidades universitarias, cómo las becas desaparecerían y cómo esto lo seguiría para siempre. Lo escuché por unos 3 minutos antes de que ya no pudiera soportarlo. Lo interrumpí y pregunté si alguien iba a hablar de cómo Taylor me lastimó a propósito durante meses mientras ellos miraban y me decían que me endureciera. Mi mamá dijo que llegaríamos a eso, pero que ahora necesitaban resolver la situación de Taylor primero. Eso dejó totalmente claro que yo seguía sin ser la prioridad, que incluso después de todo, el futuro de Taylor importaba más que lo que me hizo. Me levanté y les dije que ya estaba cansado de que me ignoraran, que un doctor tuvo que obligarlos a tomarme en serio y no iba a quedarme sentado mientras planeaban cómo salvar la reputación de Taylor. La voz de mi papá se volvió dura y me ordenó sentarme y mostrar respeto, pero yo salí y subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en mi cama con la espalda contra la pared. A través de la pared que compartía con la habitación de Taylor lo escuché empezar a llorar. Su voz llegaba amortiguada pero lo suficientemente clara para oírlo decirles a mis padres que sentía demasiada presión por ser perfecto y conseguir becas, que pensó que los esteroides eran su única opción porque tenía miedo de decepcionar a todos. La voz de mi mamá se volvió suave y reconfortante. Mi papá le preguntó por qué Taylor no habló con ellos sobre la presión. Yo me quedé allí escuchando y quería gritar que yo había intentado hablar con ellos durante meses sobre cómo Taylor me lastimaba y jamás me escucharon. A la mañana siguiente entré a la escuela y de inmediato sentí que la gente me miraba. La suspensión de Taylor se había difundido de alguna manera durante la noche y chicos que casi no conocía se me acercaban preguntando qué le había pasado. Me limité a la misma respuesta cada vez, diciendo que se metió en problemas y que ya no jugaría fútbol. A nadie le bastó esa respuesta vaga, pero yo no iba a contarle sobre los esteroides, ni el hospital, ni nada de eso. Para el tercer periodo los rumores estaban completamente fuera de control, con gente diciendo que Taylor había sido arrestado o expulsado o atrapado consumiendo drogas en la escuela. Nada de eso era exactamente cierto, pero tampoco era completamente falso. Entre clases agarré mis libros de mi casillero y un chico del equipo de Taylor apareció a mi lado, jugaba de mediocampista y había estado en nuestra casa en cenas del equipo antes. Se puso justo frente a mí, preguntando si yo era quien había hecho que Taylor quedara fuera del equipo, con una voz lo suficientemente alta como para que otros estudiantes en el pasillo se detuvieran a mirar. Abrí la boca para responder, pero no tuve la oportunidad porque mi profesor de educación física apareció de repente entre nosotros. Le dijo al chico que fuera a la oficina ahora mismo y el chico protestó diciendo que solo quería saber qué le había pasado a su compañero. Mi profesor no lo aceptó y señaló el pasillo hasta que el chico finalmente se fue. Luego mi profesor se volvió hacia mí y me preguntó si estaba bien, asentí, y él preguntó si necesitaba hablar con la consejera escolar sobre todo lo que estaba pasando. No tenía planeado hacerlo, pero algo en la forma en que lo preguntó me hizo darme cuenta de que tal vez debía. Terminé en la oficina de la consejera durante el almuerzo. Era una mujer de unos 40 años, con cabello gris y un rostro amable, que ya sabía del reporte de CPS desde el hospital.
Me preguntó cómo me sentía respecto a todo y me senté allí frente a su escritorio tratando de encontrar palabras. Finalmente admití que estaba enojado porque mis padres parecían más preocupados por el futuro de Taylor que por lo que él me había hecho. Ella escuchó sin interrumpir y tomó notas, me preguntó si ahora me sentía seguro en casa y dije que sí porque Taylor no me había tocado desde el hospital. Dijo que eso era bueno, pero que el hecho de que necesitara la intervención de un doctor para estar seguro era preocupante. Hablamos por unos 20 minutos y me dijo que podía volver siempre que necesitara hablar. Esa semana una trabajadora social de CPS llegó a nuestra casa el jueves por la tarde, era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30, llevando una carpeta de cuero y vistiendo ropa formal. Mi mamá abrió la puerta y se puso pálida cuando la trabajadora se presentó, dijo que necesitaba entrevistarnos por separado y pidió hablar conmigo primero. Nos sentamos en la sala mientras mis padres y Taylor esperaban en diferentes habitaciones. La trabajadora me hizo preguntas detalladas sobre las lesiones y cuánto tiempo llevaban ocurriendo. Quería incidentes específicos y fechas según lo que pudiera recordar. Luego preguntó si alguna vez me había sentido asustado de Taylor y le dije honestamente que temía quedarme a solas con él. Expliqué que no creía que mis padres fueran a creerme si decía que las lesiones eran intencionales porque nunca me habían creído antes. Ella escribió todo y preguntó si Taylor alguna vez me amenazó directamente. Dije que no, pero que no hacía falta porque lo físico ya era suficiente amenaza. Después de unos 30 minutos me agradeció y le pidió a mi mamá que enviara a Taylor. Subí a mi cuarto, pero podía oír voces a través del piso. La entrevista de Taylor duró más que la mía, tal vez 45 minutos. Pegué la oreja al suelo cerca del conducto de aire y alcancé a oír fragmentos de lo que decía. Su voz sonaba temblorosa y lo escuché admitir que me lastimó deliberadamente porque estaba enojado y descargaba su frustración. Dijo que los esteroides lo hacían más agresivo, pero que sabía que lo que hacía estaba mal y aún así lo hacía. Escucharlo finalmente admitirlo en voz alta ante alguien oficial hizo que el pecho me doliera. Mis padres fueron entrevistados juntos después de Taylor y eso tomó más de una hora. Me quedé en mi cuarto haciendo la tarea y tratando de no pensar en lo que estaban diciendo abajo. Cuando la trabajadora social finalmente llamó a todos de nuevo a la sala, explicó que no iba a sacar a nadie de la casa. Los hombros de mi mamá se relajaron aliviados, pero la trabajadora no había terminado. Dijo que la familia estaba obligada a asistir a consejería juntos porque la dinámica familiar había permitido que el abuso continuara. Habló de favoritismo y de desestimar mis preocupaciones y dijo que necesitábamos ayuda profesional. Mi papá inmediatamente argumentó que la consejería obligatoria era excesiva, que esto era un asunto familiar que podían manejar sin interferencia externa. La expresión de la trabajadora no cambió y explicó con firmeza que no era negociable, que si se negaban escalaría el caso y mis padres enfrentarían consecuencias más serias. La cara de mi papá se puso roja, pero aceptó sesiones semanales de terapia familiar. La trabajadora le dio a mi mamá una lista de terapeutas aprobados y se fue. Ese sábado estaba limpiando el garaje porque mi mamá me pidió organizar el equipo deportivo, saqué pelotas viejas y conos y moví bolsas de equipo que no usábamos desde hacía años. En el rincón del fondo detrás de cosas de campamento encontré la vieja bolsa de fútbol de Taylor, la negra con la correa rota que dejó de usar el año pasado. La abrí esperando encontrar tachones o espinilleras, pero en cambio encontré frascos de pastillas y cajas pequeñas con jeringas dentro. Se me cayó el estómago al darme cuenta de que ese era el escondite de esteroides de Taylor. Había al menos 6 frascos de diferentes pastillas con etiquetas que no podía entender del todo, y una caja de agujas aún sellada. Me sentí enfermo al pensar cuánto tiempo llevaba usándolos y que ya estaba con esteroides cuando me rompió la muñeca. Agarré la bolsa y la llevé adentro. Mis padres estaban en la cocina y fui directo a la mesa y vacié todo frente a ellos, pastillas rodando por la superficie y jeringas acercándose al borde. Mi mamá jadeó y se cubrió la boca con la mano. La cara de mi papá se tornó rojo oscuro mientras miraba la magnitud del consumo de drogas de Taylor. Los miré a ambos y dije que eso era lo que eligieron ignorar mientras me decían que me endureciera. Mi mamá empezó a llorar y mi papá se levantó tan rápido que su silla raspó fuerte contra el piso, gritó a Taylor que bajara ahora mismo. Taylor apareció en la entrada y se detuvo en seco cuando vio la mesa. Mi papá exigió saber de dónde había salido todo eso y cuánto tiempo llevaba Taylor usándolo. Taylor admitió que compró los esteroides en línea en una página sospechosa usando dinero de cumpleaños y efectivo de su trabajo de medio tiempo en el supermercado. Dijo que había gastado más de $300 en ciclos de pastillas y testosterona inyectable durante 6 meses. Mi papá preguntó por qué Taylor haría algo tan peligroso y costoso, y Taylor dijo que se sentía desesperado por hacerse más grande y más fuerte para los reclutadores, y que pensó que esta era la única manera de competir con otros jugadores que ya los estaban usando.
La cita con el endocrinólogo fue 3 días después en un edificio médico en el centro. Nos sentamos en otra sala de espera con la misma tensión cubriéndonos mientras Taylor llenaba formularios sobre su uso de esteroides. El doctor nos llamó y Taylor tuvo que dar más muestras de sangre y orinar en un vaso. El endocrinólogo era un hombre mayor de cabello gris que revisó los resultados y el expediente de Taylor por un largo rato antes de hablar. Explicó que la producción natural de testosterona de Taylor había sido suprimida por los esteroides, su cuerpo dejó de producir sus propias hormonas porque las estaba recibiendo artificialmente. El doctor dijo que Taylor necesitaría monitoreo durante meses, quizá más, para ver si sus niveles volvían a la normalidad. Advirtió que algunos efectos podrían ser permanentes. Taylor podría tener problemas de fertilidad más adelante, podría necesitar terapia de reemplazo hormonal, su densidad ósea podría verse afectada. La lista siguió y la cara de Taylor se volvió más blanca con cada posible consecuencia. Mi mamá preguntaba una y otra vez si había algo que pudieran hacer para arreglarlo más rápido y el doctor dijo que no, que el cuerpo de Taylor necesitaba tiempo para recuperarse y que no había garantías de que sanara por completo. Tyler empezó a llorar ahí mismo en el consultorio, no lágrimas discretas, sino un llanto completo diciendo que había arruinado su cuerpo y su futuro por nada. Mi mamá enseguida intentó consolarlo, poniéndole un brazo en los hombros y diciéndole que todo estaría bien. El doctor levantó la mano y dijo que Taylor necesitaba comprender las consecuencias serias de sus decisiones. Miró directamente a Taylor y dijo que la recuperación requeriría asumir totalmente la responsabilidad por lo que había hecho. Mi mamá retiró la mano, confundida y herida. El doctor programó citas de seguimiento cada mes y le dio a Taylor información sobre grupos de apoyo para atletas que habían usado sustancias para mejorar el rendimiento. El camino de regreso fue silencioso excepto por los sollozos ocasionales de Taylor en el asiento trasero. Nuestra primera sesión de consejería familiar fue la semana siguiente en una oficina de un centro comercial entre un salón de uñas y una pizzería. La sala de espera tenía cuadros aburridos de paisajes y revistas que nadie quería leer. Cuando la terapeuta nos llamó, entramos a su oficina y todos nos sentamos lo más lejos posible unos de otros. Taylor tomó la silla en la esquina. Mis padres se sentaron en extremos opuestos del sofá y yo elegí la otra silla cerca de la puerta. La terapeuta era una mujer de unos 50 años, con cabello castaño corto y gafas, se presentó y explicó que su trabajo era ayudarnos a comunicarnos honestamente y reconstruir la confianza. Tenía una voz tranquila que dejaba claro que ya había escuchado muchas historias familiares complicadas. La terapeuta pidió que cada uno describiera lo ocurrido desde nuestra perspectiva. Taylor fue el primero y pude notar que había pensado en lo que diría. Admitió que me lastimó a propósito, dijo que los esteroides lo hacían enojarse, pero que decidió descargar su frustración conmigo porque sabía que nuestros padres tomarían su lado. Mi mamá hizo un pequeño ruido como si quisiera interrumpir, pero la terapeuta le dio una mirada y ella guardó silencio. Cuando fue mi turno, le conté a la terapeuta cada lesión, el tropiezo deliberado que me raspó la rodilla, el empujón con el hombro contra el poste, el balón pateado a mi cara, las barridas cuando yo no tenía posesión, cada vez que pedí dejar de jugar con Taylor, cada vez que mis padres desestimaron mi dolor y me dijeron que me endureciera. Mi voz se quebró cuando describí lo solo que me sentía sabiendo que mi propia familia no me protegería de mi hermano, tuve que detenerme y respirar varias veces para poder seguir hablando. Mi mamá lloró durante la mayor parte de la sesión, diciendo que lo sentía y que debió haberme escuchado. La terapeuta esperó hasta que mi mamá terminó y luego señaló con delicadeza que las disculpas deben ir acompañadas de cambios en el comportamiento, no solo palabras. Le preguntó a mi mamá qué acciones específicas tomaría de ahora en adelante, y mi mamá tartamudeó diciendo que me creería y tomaría mis preocupaciones en serio, pero no pudo dar ejemplos concretos. La terapeuta anotó algo en su cuaderno. Mi papá se mantuvo a la defensiva todo el tiempo, argumentó que intentaba prepararme para competencia real y que no sabía que Taylor me lastimaba deliberadamente, que pensó que solo era juego brusco entre hermanos. La terapeuta cuestionó esto directamente, le preguntó cuántos moretones e heridas se necesitaban antes de que él cuestionara si algo iba mal. La cara de mi papá se puso roja y dijo que confiaba en la explicación de Taylor de que eran accidentes. La terapeuta preguntó si eso era realmente confianza o si era simplemente más fácil creerle a Taylor porque reconocer la verdad significaba admitir que había fallado en proteger a su hijo menor. Mi papá no respondió. La terapeuta identificó el patrón familiar de priorizar los logros y el futuro de Taylor por encima de mi seguridad y bienestar. Dijo que ese favoritismo creó un ambiente donde Taylor se sintió con derecho a lastimarme y yo me quedé sin voz. Ambos padres contribuyeron al descartar mis preocupaciones cada vez que las mencioné. Usó la palabra facilitación y mi mamá se estremeció como si le hubieran dado una bofetada.
La terapeuta explicó que el uso de esteroides y el comportamiento violento de Taylor no ocurrieron aislados, sino que el sistema familiar permitió que continuara al poner excusas y mirar hacia otro lado. Al final de la primera sesión la terapeuta asignó tareas a todos. Mis padres debían escribir casos específicos donde desestimaron mis lesiones y pensar por qué eligieron creerle a Taylor en lugar de a mí. Taylor debía escribir sobre qué lo llevó a lastimarme y qué era lo que realmente lo enojaba debajo de la rabia inducida por los esteroides. A mí no me dieron tarea, lo cual se sintió extraño pero también justo, ya que yo era quien había sido lastimado. La terapeuta programó nuestra próxima cita para la semana siguiente y dijo que esto era solo el comienzo de un proceso largo. Advirtió que las cosas podrían volverse más difíciles antes de mejorar porque estábamos retirando capas de disfunción familiar que habían estado acumulándose durante años. Nadie habló en el camino a casa. Unos días después, Taylor tocó la puerta de mi habitación. Yo estaba haciendo tarea en mi escritorio y no quería lidiar con él, pero volvió a tocar. Abrí la puerta y lo miré sin decir nada. Preguntó si podíamos hablar y yo dudé, pero aún así lo dejé entrar. Él se sentó en la silla de mi escritorio mientras yo me sentaba en mi cama con los brazos cruzados, esperando a ver qué tenía que decir. Taylor frotó sus manos en sus jeans y miró el piso durante mucho rato antes de empezar a hablar. Dijo que había estado pensando en lo que la terapeuta dijo durante nuestras sesiones y que finalmente entendía algo que antes no quería admitir. Levantó la mirada y tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Dijo que me tenía celos porque yo no tenía la misma presión que él. Nuestros padres esperaban que él fuera perfecto, que consiguiera becas, que fuera la estrella del deporte que haría que la familia se sintiera orgullosa y pagaría la universidad con sus habilidades, pero a mí me dejaban ser un niño. No me ponían esas expectativas y él resentía que yo pudiera disfrutar el fútbol mientras él se sentía aplastado por lo que todos querían de él. Yo me quedé callado, con los brazos cruzados, porque aún no estaba listo para sentir lástima por él. Taylor siguió, con la voz cada vez más temblorosa, admitió que lastimarme lo hacía sentir poderoso cuando todo lo demás en su vida parecía estar fuera de control. Los esteroides lo hacían más enojado y agresivo, pero la crueldad era su elección. Él sabía lo que estaba haciendo cada vez que me pateaba o me daba un codazo o me tacleaba demasiado fuerte. Dijo que lamentaba haberme hecho tener miedo de mi propio hermano y una lágrima rodó por su cara al decirlo. Lo miré llorar y sentí una mezcla rara de enojo y tristeza. Una parte de mí quería decirle que estaba bien, pero una parte más grande recordaba cada moretón, cada vez que me sobresalté cuando se acercaba, cada fin de semana que temía ir al parque. Le pregunté por qué no simplemente dejó el fútbol si odiaba tanto la presión. Taylor se limpió la cara con la manga y dijo que pensó en renunciar muchas veces, especialmente el año pasado cuando los reclutadores empezaron a ir a los partidos, pero tenía demasiado miedo de decepcionar a papá y perder su identidad como el atleta de la familia. Todos lo conocían como Taylor, la estrella del fútbol, maestros, chicos en la escuela, nuestros parientes, todos. No sabía quién sería sin eso, así que tomar esteroides parecía más fácil que admitir que estaba luchando y que no podía manejar la presión. Lo dejé terminar y luego me quedé mirándolo por un minuto. Se veía más pequeño de lo normal, sentado en mi silla con los hombros caídos. Le dije que no lo perdonaba, lo dije claro para que entendiera que lo decía en serio. Le dije que apreciaba que fuera honesto por fin, pero que uno siento no borra meses de dolor deliberado y miedo, no quita todas las veces que fui a la escuela cubierto de moretones o las veces que me sentí enfermo sabiendo que tendríamos práctica ese fin de semana. Le dije que necesitaba ver un cambio real antes de poder confiar en él otra vez, no solo palabras y lágrimas. Taylor asintió y dijo que entendía, dijo que no esperaba ser perdonado de inmediato, que sabía que no lo merecía todavía. Prometió que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas, incluyendo aceptar sus consecuencias sin quejarse y demostrar con acciones que estaba cambiando. Se puso de pie para irse y se detuvo en mi puerta como si quisiera decir algo más, pero solo se fue en silencio. Me quedé sentado en mi cama un rato después de que se fue, sintiéndome agotado. Las siguientes 2 semanas pasaron con Taylor evitándome en su mayoría, lo cual estaba bien. Nos cruzábamos en el pasillo de la casa y él asentía pero no intentaba hablar, podía notar que quería decir más, pero estaba respetando el espacio que yo necesitaba. Nuestros padres caminaban con cuidado alrededor de los dos y la casa se sentía tensa todo el tiempo. En nuestra tercera sesión de terapia familiar, la terapeuta empezó preguntando si algo había cambiado desde la última reunión. Mi mamá intervino de inmediato, hablando rápido como si hubiera practicado lo que diría, admitió que había inventado excusas para Taylor porque estaba orgullosa de su éxito deportivo y no quería ver sus defectos. Incluso cuando yo resultaba herido,
ella eligió creer que era accidental porque reconocer la verdad significaba admitir que su hijo favorito era capaz de herirme deliberadamente. La terapeuta le preguntó por qué el éxito de Taylor era tan importante y la voz de mi mamá se quebró cuando dijo que quería que otras personas vieran a nuestra familia como exitosa. Quería ser la mamá del atleta estrella y dejó que ese orgullo la cegara ante lo que realmente estaba ocurriendo. Me miró al decirlo y pude ver que lo decía en serio, pero aún así dolía saber que había elegido la reputación de Taylor por encima de mi seguridad durante tanto tiempo. Mi papá tuvo mucho más problema para admitir culpa. Se sentó con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y seguía diciendo que pensó que solo era rudeza normal entre hermanos. La terapeuta lo presionó, haciendo preguntas directas sobre lesiones específicas que yo había contado. Preguntó cómo podía ser accidental una nariz sangrando después de que una pelota fuera pateada directamente a mi cara desde 1,5 metros. Preguntó cuántas veces un niño debe volver a casa lleno de moretones antes de que un padre cuestione qué está pasando. La cara de mi papá se puso roja y dijo que confiaba en las explicaciones de Taylor. Pero la terapeuta lo interrumpió, dijo que eso no era confianza, que era elegir el camino fácil porque reconocer la verdad significaba admitir que había fallado en proteger a su hijo menor. La habitación quedó en silencio por 1 minuto. Mi papá descruzó los brazos y puso las manos sobre las rodillas mirando el suelo. Finalmente dijo que había presionado demasiado a Taylor con las becas y que desestimó mis lesiones porque estaba demasiado enfocado en la carrera deportiva de Taylor y en el futuro financiero de nuestra familia. Lo dijo en voz baja como si le doliera admitirlo en voz alta. Reconoció que valoró el éxito deportivo por encima de mi seguridad y que le avergonzaba. Escucharlo decirlo hizo que algo se aflojara en mi pecho. Pero aún me molestaba que tuviera que ser la terapeuta quien lo obligara a verlo. La terapeuta pasó el resto de la sesión ayudándonos a establecer nuevas reglas familiares, las escribió en una hoja grande para que todos pudiéramos verlas, nunca más prácticas de fútbol entre Taylor y yo, reuniones familiares regulares cada domingo en la noche para hablar de preocupaciones antes de que se acumulen, un compromiso de que mis padres escucharán cuando diga que algo está mal en lugar de automáticamente ponerse del lado de Taylor o descartar mis preocupaciones, hizo que mis padres repitieran las reglas en voz alta y las aceptaran, y también que Taylor y yo estuviéramos de acuerdo. Se sintió raro tener reglas escritas como si fuéramos niños pequeños, pero también sentí alivio al tenerlas ahí, claras. Pasaron 2 meses con nuestra familia yendo a terapia cada semana y cumpliendo las nuevas reglas. Taylor iba a su consejería por abuso de sustancias y veía a su endocrinólogo para el monitoreo. Yo jugaba fútbol con mi equipo de primer año y mis padres iban a todos mis partidos animándome sin compararme con Taylor. Las cosas se sentían diferentes en casa, todavía incómodas a veces, pero mejores. Luego, una tarde, Taylor llegó de la escuela y se fue directo a su habitación sin decir nada. Mi mamá le preguntó si quería un refrigerio y él dijo que no. 1 hora después, mi papá llegó del trabajo y tocó la puerta de Taylor. Yo estaba en mi cuarto haciendo tarea pero podía escucharlos hablar, la voz de Taylor ahogada y molesta. Mi papá salió y llamó a mi mamá arriba, y ambos entraron al cuarto de Taylor y cerraron la puerta. Escuché a mi mamá jadear y luego todo quedó en silencio. Se quedaron allí mucho rato. Cuando Taylor finalmente bajó a cenar tenía los ojos hinchados y rojos, se sentó en la mesa y mis padres a cada lado. Mi papá explicó que Taylor había recibido ese día un aviso oficial del distrito escolar, su elegibilidad deportiva quedaba revocada por el resto de la secundaria debido al uso de esteroides. Ningún reclutador universitario podría verlo jugar aunque el equipo lo recibiera de vuelta, cosa que no harían. Las oportunidades de beca que perseguía desde primer año estaban completamente perdidas. Mi mamá le apretó la mano, yo no sabía qué decir, así que solo comí y escuché. Tyler pasó todo el día siguiente en su cuarto con la puerta cerrada, lo oí moverse ahí dentro y una vez algo golpeó la pared, pero sobre todo estuvo en silencio. Mis padres le dieron espacio aunque mi mamá pasaba frente a su puerta como queriendo tocar. Al día siguiente Taylor salió por la mañana y se sentó con nuestros padres en la mesa de la cocina mientras yo desayunaba cereal. Les dijo que aceptaba las consecuencias de lo que hizo, con la voz firme, sin enojo ni lágrimas. Dijo que tal vez era mejor así porque ahora podía averiguar quién era sin que el fútbol lo definiera. Dijo que había sido Tyler el futbolista por tanto tiempo que olvidó que podía haber otras cosas que le gustaran o en las que fuera bueno. Mi papá le preguntó qué quería decir y Taylor dijo que había estado pensando en estudiar medicina deportiva o fisioterapia en la universidad, que quería ayudar a los atletas a mantenerse sanos en lugar de dañarse como él lo hizo. Mi mamá empezó a llorar otra vez pero sonriendo. Dijo que estaba orgullosa de él por aceptar responsabilidad y pensar en su futuro de una manera nueva. Mi papá asintió y dijo que lo ayudarían a investigar otros caminos hacia la universidad, incluidas becas académicas y programas de transferencia desde colegios comunitarios.
Fue la primera vez que los vi apoyar a Taylor en algo que no era deportivo y pude ver el alivio en su rostro. Ese fin de semana mis padres se sentaron con Taylor en la mesa con una laptop y un montón de folletos que habían recogido en la oficina de orientación. Mi mamá abrió una página sobre programas de colegios comunitarios mientras mi papá tenía un cuaderno para anotar costos y requisitos. Taylor acercó su silla y empezó a leer las descripciones de los programas de enfermería y fisioterapia. Yo hacía tarea en la barra de la cocina pero los oía discutir acuerdos de transferencia con universidades de 4 años y cómo Taylor podía ahorrar dinero viviendo en casa 2 años. Mi papá calculaba números en su teléfono mientras mi mamá guardaba en favoritos becas académicas que no requerían participación deportiva. Taylor preguntaba sobre fechas límite y cursos previos y por primera vez escuché interés genuino en su voz en lugar de la presión y el estrés que antes tenía cuando hablaban de su futuro. Mi mamá imprimió una lista de verificación de cosas que Taylor debía hacer y mi papá dijo que visitarían 3 colegios comunitarios locales el próximo mes para recorrer los campus y hablar con asesores. Taylor les dio las gracias y se llevó los papeles a su habitación para leer todo con calma. El lunes siguiente Taylor llegó de la escuela con un paquete de la oficina de consejería. La escuela exigía que asistiera a consejería por abuso de sustancias cada semana además de nuestras sesiones de terapia familiar. Taylor firmó los formularios sin discutir y mi mamá programó su primera cita para ese jueves. Cuando llegó el jueves, Taylor manejó hasta la oficina del consejero al otro lado de la ciudad y estuvo fuera más de 1 hora. Regresó más callado de lo habitual pero no molesto, solo pensativo. Esa noche en la cena mencionó que el consejero lo estaba ayudando a entender la presión que había sentido y por qué los esteroides parecían una solución cuando en realidad empeoraron todo. En la semana siguiente Taylor fue a consejería cada jueves después de la escuela, empezó a hablar más abiertamente de lo que aprendía, explicando cómo el consejero le enseñaba distintas maneras de manejar el estrés y las expectativas. Una noche me dijo que el consejero comentó que muchos estudiantes atletas luchan con las mismas presiones que él y que pedir ayuda era en realidad más fuerte que intentar manejarlo todo solo. 3 meses después de que todo empezó, mi muñeca se sentía completamente normal otra vez, jajaja, ya podía doblarla por completo y apoyar peso sin ningún dolor. Las pruebas para el equipo de primer año se acercaban y decidí intentarlo. Duraron 3 días con ejercicios y partidos de práctica para que los entrenadores pudieran ver las habilidades de todos. Estaba nervioso el primer día, pero cuando empecé a jugar recordé cuánto disfrutaba realmente el fútbol cuando no tenía miedo de lastimarme. Pasé el balón con precisión, hice algunas buenas jugadas defensivas e incluso anoté una vez en un juego de práctica. Al final del tercer día el entrenador publicó la lista y mi nombre estaba allí, había quedado en el equipo. Mi primer partido oficial fue un sábado por la mañana contra otra escuela del distrito. Mis padres vinieron y se sentaron en las gradas con sus sillas plegables y una hielera con bebidas. Cuando anoté en el segundo tiempo mi mamá se levantó gritando de emoción y mi papá aplaudió y gritó mi nombre. Nadie comparó mi juego con el de Taylor ni dijo que debería haber hecho algo diferente, solo estaban orgullosos de mí por ser yo. Taylor también empezó a venir a mis partidos, se sentaba con mis padres en las gradas y animaba cuando nuestro equipo hacía algo bien. La primera vez que lo vi allí me sentí raro, preguntándome si criticaría mi juego o haría comentarios sobre lo que debería haber hecho, pero no lo hizo. Cuando anoté se levantó y aplaudió igual que mis padres. Después del partido me dijo que había jugado bien y me preguntó si me estaba divirtiendo con el equipo. Nunca lo hizo sobre él ni habló de cómo él habría manejado la jugada, solo me apoyó. En los partidos siguientes me acostumbré a verlo allí y dejó de sentirse extraño. Una vez llevó botellas de agua para el equipo y ayudó a mi entrenador a cargar el equipo al carro después de la práctica. Mis compañeros pensaban que era genial que mi hermano mayor viniera a vernos jugar. En nuestra sesión semanal de terapia familiar la terapeuta nos pidió hablar sobre el progreso que habíamos hecho desde que empezamos a ir. Mi mamá dijo que estaba orgullosa de cómo Taylor estaba manejando su consejería y su investigación universitaria. Mi papá dijo que apreciaba que yo le hubiera dado otra oportunidad al fútbol y que estuviera yendo bien en mi equipo. Taylor dijo que sentía menos presión ahora que ya no intentaba ser perfecto todo el tiempo. Yo dije que las cosas se sentían mejor en casa pero que todavía estaba trabajando en volver a confiar en todos. La terapeuta asintió y dijo que nuestra familia había avanzado mucho en solo unos meses. Nos recordó que reconocer los problemas era importante, pero el cambio real requiere años de esfuerzo constante, no solo unos meses de intentarlo más. Dijo que habíamos construido una buena base, pero que necesitábamos seguir trabajando en ello cada semana. Mis padres estuvieron de acuerdo y dijeron que estaban comprometidos a continuar la terapia el tiempo que fuera necesario. Taylor dijo lo mismo. La terapeuta programó nuestra próxima cita y nos dio tareas sobre habilidades de comunicación para practicar en casa.
Mis padres empezaron a tratar a Taylor y a mí de forma más equitativa en pequeñas cosas que sumaban. Mi mamá me ayudó con un proyecto de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, pasando una tarde buscando información conmigo y ayudándome a organizar mi presentación. Mi papá me enseñó a cambiar una llanta un sábado por la tarde en la entrada de la casa, mostrándome dónde iba el gato y cómo aflojar las tuercas. Me dejó hacer la mayor parte del trabajo mientras él supervisaba y respondía a mis preguntas. En la cena me preguntaban por mi día y lo que estaba aprendiendo en mis clases en lugar de enfocarse solo en la situación de Taylor y sus citas. Mi mamá fue a la reunión de padres de mi escuela y conoció a mis maestros, preguntando sobre mi progreso y en qué podía mejorar. Mi papá me llevó a comprar nuevos tacos de fútbol y me dejó elegir los que yo quería en lugar de decirme cuáles eran mejores. Eran cosas pequeñas, pero me mostraban que mis padres estaban prestando atención a mí como persona individual, no solo como el hermano menor de Taylor. Taylor consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de artículos deportivos en el centro comercial. Trabajaba 3 tardes a la semana y todos los sábados ayudando a los clientes a encontrar equipo y reponiendo estantes. Su primer cheque fue a una cuenta de ahorros que abrió específicamente para la universidad. Me mostró el saldo en su teléfono y me explicó cuánto trataba de ahorrar cada mes. Una noche en la cena mencionó que había estado leyendo sobre programas de medicina deportiva y fisioterapia. Dijo que le gustaba la idea de ayudar a los atletas a mantenerse sanos y evitar lesiones en lugar de esforzarse demasiado como él hizo. Mi papá le hizo preguntas sobre qué tipo de formación requerían esas carreras y mi mamá buscó información sobre salarios para mostrarle a Taylor que podría ganar bien en ese tipo de trabajo. Taylor parecía emocionado hablando de un futuro que no giraba en torno a jugar fútbol profesionalmente. Dijo que tal vez su experiencia con esteroides y lesiones podría ayudarlo a entender lo que los atletas atraviesan y convertirlo en un mejor terapeuta o entrenador algún día. 4 meses después de la revelación en el hospital, Taylor tuvo otra cita con su endocrinólogo. Mis padres lo llevaron y yo me quedé en casa haciendo tarea. Cuando regresaron mi mamá estaba sonriendo y mi papá parecía aliviado. Taylor explicó que sus últimos análisis mostraban que sus niveles hormonales estaban empezando a volver a la normalidad. El doctor dijo que la juventud de Taylor significaba que su cuerpo probablemente se recuperaría por completo, aunque necesitaría seguir haciéndose pruebas cada pocos meses durante otro año para asegurarse de que todo siguiera bien. El doctor advirtió que algunos chicos que usan esteroides en la adolescencia tienen problemas permanentes, pero los resultados de Taylor parecían prometedores. Taylor se veía más ligero después de escuchar esas noticias, como si le hubieran quitado un peso de encima. Esa noche en la cena incluso bromeó conmigo sobre un programa de televisión que ambos veíamos, algo que no había hecho en más de un año. Me uní a una liga juvenil de fútbol que jugaba los domingos por la tarde en canchas al otro lado de la ciudad. Ninguno de los chicos iba a mi escuela, así que nadie sabía sobre Taylor ni lo que había pasado con nuestra familia. Se sentía bien ser solo un jugador sin cargar con toda esa historia. Hice amistad con algunos compañeros que me invitaban a salir después de los partidos. Íbamos por pizza o a la casa de alguien a jugar videojuegos. Les agradaba por quien yo era, no porque mi hermano solía ser una estrella o por cualquier drama. Anoté 3 goles en mi primer mes con la liga y mi entrenador dijo que tenía buenos instintos en el campo. Jugar fútbol volvió a ser divertido en lugar de algo que me recordara haberme lastimado. Taylor y yo empezamos a jugar videojuegos juntos algunas noches después de cenar. Él tocaba mi puerta y preguntaba si quería jugar el juego de carreras que a ambos nos gustaba o probar uno nuevo que había descargado. Al principio yo era cauteloso, pero Taylor se aseguraba de no presionarme ni volverlo competitivo de una manera negativa. Me dejaba elegir los juegos y no se enojaba si yo ganaba. Si decía que estaba cansado o quería parar, él solo decía ok y volvía a su cuarto sin hacerme sentir culpable. Jugábamos quizá media hora o una hora, a veces hablando de la escuela o de su trabajo, a veces solo concentrándonos en el juego. Se sentía como si estuviéramos reconstruyendo con cuidado algo que había estado roto, dando pasos pequeños hacia ser hermanos otra vez en lugar de enemigos. Aprecié que Taylor respetara mis límites y me dejara controlar cuánto tiempo pasábamos juntos. Estaba demostrando con sus acciones que realmente estaba cambiando, no solo diciendo lo siento y esperando que todo estuviera bien de inmediato. Unas semanas después llegó el Día de Acción de Gracias y mi mamá empezó a planear el menú como siempre. Preguntó tanto a Taylor como a mí qué guarniciones queríamos en lugar de asumir que las favoritas de Taylor eran las de todos. Mi papá la ayudó a cocinar el pavo mientras Taylor y yo poníamos la mesa juntos, trabajando en silencio pero sin la tensión que antes llenaba cada cuarto que compartíamos. Cuando nos sentamos a comer, mi mamá dijo que cada uno debía compartir algo por lo que estuviera agradecido antes de empezar.
Mi papá habló primero y dijo que estaba agradecido de que nuestra familia siguiera unida y trabajando para mejorar. Mi mamá dijo que estaba agradecida por las segundas oportunidades y por tener 2 hijos dispuestos a perdonar sus errores. Taylor dijo que estaba agradecido de recuperar su salud y por la oportunidad de descubrir quién era sin que el fútbol lo definiera. Cuando llegó mi turno, dije que estaba agradecido de que finalmente estábamos siendo honestos entre nosotros, aunque nos hubiera tomado una crisis llegar a ese punto. Nadie discutió ni puso excusas y cenamos hablando de cosas normales como la escuela, el trabajo y el partido de fútbol americano en la televisión. Fue el primer día de Acción de Gracias en años que no giraba alrededor de los próximos partidos de Taylor o sus estadísticas o que reclutadores universitarios lo habían contactado. Simplemente existimos como una familia sin la presión constante de su carrera deportiva colgando sobre todo. 6 meses después de aquel día en el hospital cuando todo salió a la luz, mis padres tocaron la puerta de mi habitación una noche y preguntaron si podíamos hablar en privado. Me puse nervioso al instante, preguntándome si algo malo había pasado, pero ambos se veían serios y determinados en lugar de enojados. Bajamos y nos sentamos en la sala, ellos en el sofá y yo en el sillón enfrente. Mi papá empezó diciendo que habían pensado mucho en lo que la terapeuta dijo y en su papel en lo que me pasó. Mi mamá continuó diciendo que querían darme una disculpa real, no solo el perdón rápido que habían dicho antes. Explicó que me fallaron como padres al desestimar mis lesiones y no protegerme de Taylor. Mi papá añadió que habían priorizado el éxito de Taylor sobre mi seguridad porque se dejaron atrapar por sus logros y la idea de las becas. Dijo que verlo sobresalir en el fútbol los hacía sentirse orgullosos y exitosos como padres, y dejaron de ver lo que realmente estaba ocurriendo. La voz de mi mamá se quebró cuando dijo que debieron haberme creído la primera vez que dije que Taylor me lastimaba a propósito, y que lamentaban todas las veces que me dijeron que me endureciera en lugar de escucharme. Mi papá prometió que harían las cosas mejor día a día, que demostrarían con sus acciones que ambos hijos importaban por igual. Me quedé sentado un minuto procesando lo que habían dicho y luego les dije que apreciaba la disculpa pero que aún estaba herido. Expliqué que tomaría tiempo volver a confiar en ellos porque durante años me habían demostrado que mis sentimientos no importaban comparados con el éxito de Taylor. Pero también les dije que podía ver que realmente estaban intentando cambiar, no solo diciendo las palabras correctas, sino tratándome de una manera distinta. Asintieron y mi mamá dijo que entendían, que seguirían demostrando con acciones que yo importaba tanto como Taylor. Mi papá dijo que desde ahora mi voz siempre sería escuchada en nuestra familia y que si alguna vez me sentía ignorado, debía decírselos de inmediato. Ambos parecieron aliviados cuando dije está bien, como si hubieran tenido miedo de que rechazara completamente su disculpa. La vida no es perfecta y nuestra familia todavía tiene días difíciles cuando viejos patrones intentan regresar. A veces mi papá vuelve a enfocarse demasiado en los logros o mi mamá vuelve a poner excusas cuando no debería, pero todos estamos trabajando juntos en la terapia y en casa para construir algo más sano que lo que teníamos antes. Taylor va a sus citas de consejería cada semana sin quejarse y sus niveles hormonales ya están casi normales. Fue aceptado en el colegio comunitario para el próximo otoño y parece genuinamente emocionado por estudiar medicina deportiva. Mis padres preguntan por mis juegos de fútbol y mis proyectos escolares con verdadero interés, no solo por obligación, vienen a mis partidos y me animan sin comparar mi rendimiento con cómo jugaba Taylor. Él se sienta con ellos en las gradas y celebra cuando anoto, y después a veces salimos a comer en familia. Él está sinceramente arrepentido por lo que hizo y sigue demostrando con pequeños gestos diarios que es diferente ahora. Mis padres están aprendiendo a escuchar cuando cualquiera de los dos dice que algo le molesta y nos tratan por igual en lugar de poner toda su atención en uno solo. Finalmente me siento seguro y valorado en mi propia familia por primera vez en años, y aunque todavía nos queda trabajo por hacer, estamos avanzando juntos en la dirección correcta. Gracias por escucharme. Historia 2. Mi hija me llevó al spa. La recepcionista me tomó de la mano y me susurró, parece que tiene planes para ti. Hola a todos. Durante 63 años he sentido orgullo de ser un buen juez del carácter de las personas. Mis 27 años como director de una escuela secundaria en Halifax me enseñaron a interpretar a la gente. Pero cuando se trata de tus propios hijos, ves únicamente lo que deseas ver. Ignoras las señales de advertencia, buscas excusas, hasta que un día una completa desconocida te obliga a enfrentar la verdad de la que has estado huyendo. Todo comenzó un martes por la mañana del mes de octubre. Mi hija Emma me llamó, lo cual no era raro. Lo raro fue la alegría en su voz. Desde que su madre falleció hace 3 años a causa de un cáncer de ovario, Emma se había vuelto distante. Sí, venía a visitarme en los días festivos y hacía las llamadas obligatorias, pero siempre con prisa, como si tuviera un lugar más importante al que asistir.
Papá, voy a tomarme el día libre del trabajo, dijo. Hagamos algo divertido, solo los dos, como en los viejos tiempos. Mi corazón se llenó de emoción. Esta era la Emma que recordaba, la joven que me arrastraba cada sábado al mercado de agricultores, que pasaba horas mostrándome sus proyectos de arte, la que me llamaba su mejor amigo. ¿Qué tenías en mente?, pregunté. Hay un nuevo spa de bienestar que abrió en Clayton Park. Serenity Haven. Todos en el bufete no dejan de hablar de él. Reservé un paquete completo para los dos, masaje, tratamiento facial, todo incluido. Yo invito. Dudé. Un spa no era realmente lo mío. Pero Emma sonaba tan entusiasmada, tan presente. No había oído esa ligereza en su voz desde antes de la muerte de su madre. De acuerdo, dije. ¿A qué hora? Paso por ti a las 11. Cuando Emma llegó, estaba vestida de manera impecable, un abrigo de lana entallado, botas de cuero de alta calidad, un bolso de diseñador. La imagen perfecta de la abogada corporativa exitosa. Su esposo, Marcus, también había prosperado, dedicado a un negocio relacionado con criptomonedas que nunca llegué a comprender del todo. Vivían en una enorme casa en South End, de esas con garajes para 3 automóviles y entradas calefaccionadas. Mientras tanto, yo seguía viviendo en el modesto bungalow de la calle Rouby que Ellen y yo habíamos comprado en el año 1987. Después de su fallecimiento, Emma sugirió que lo vendiera y me mudara a un condominio. Es demasiada casa para una sola persona, papá. Demasiados recuerdos. Pero no pude hacerlo. La presencia de Ellen seguía en cada rincón, su jardín, sus libros, su piano que ya nadie tocaba. No podía obligarme a dejarlo atrás. El trayecto al spa estuvo lleno de conversación ligera. Emma preguntó por mi juego de golf, por los vecinos y por si estaba comiendo bien. Preguntas de una hija preocupada. Pero había algo ensayado en su tono, como si estuviera siguiendo una lista mental. Serenity Haven se encontraba dentro de una casa victoriana restaurada. En el interior olía a lavanda y eucalipto. Sonaba música suave, y todo, en tonos crema y azul pálido, parecía diseñado para envolverte en tranquilidad. La recepcionista nos recibió con calidez. Era una mujer joven, quizá de unos 20 y tantos años, con ojos amables y un acento vietnamita. Su placa decía Lin. Bienvenidos, deben de ser los Carstairs. Los tenemos agendados para nuestro paquete premium. Emma sacó su tarjeta de crédito antes de que pudiera decir algo. Como dije, yo invito. Mientras Emma firmaba los documentos del registro, me acerqué a observar las pinturas en las paredes, acuarelas que mostraban las costas de Nueva Escocia. Una de ellas me recordó a Taggis Cove, donde Ellen y yo celebramos nuestro 20º aniversario. Señor Carstairs. Me giré. Lynn estaba de pie muy cerca de mí, más cerca de lo que sería apropiado en un entorno profesional. Su voz era apenas un susurro. Sí. ¿Podría acompañarme un momento? Necesito confirmar una información. Emma seguía en el mostrador, leyendo el menú de servicios. Lynn me condujo hacia una pequeña esquina cerca de los baños. Probablemente no debería decir esto, susurró, mirando con nerviosismo hacia la recepción. Pero por favor, señor, no firme nada que su hija le entregue hoy. Nada. Sentí un frío en el estómago. Disculpe, ¿cómo dice? Mi abuela, continuó Lynn en voz baja y urgente. Vivió una situación similar. Su hija la llevaba al spa, a la peluquería, a restaurantes elegantes. Siempre pidiéndole que firmara cosas. Solo formularios de seguro, abuela, solo actualizando tu testamento, abuela. Cuando finalmente entendimos lo que pasaba, ya había firmado un poder notarial, había perdido su casa, lo había perdido todo. Me quedé mirando a aquella joven, a aquella desconocida que me decía que mi hija, mi Emma, mi niña, intentaba engañarme. Debe de haber un error, dije, aunque mi voz sonó hueca incluso para mí. Ojalá me equivoque, dijo Lynn. Trabajo aquí desde hace 6 meses. He visto esto 2 veces. Siempre el mismo patrón, el hijo adulto y el padre mayor. Un día bonito juntos, y luego llegan los papeles. Los abogados saben cuáles spas están ocupados, donde hay un notario en el mismo edificio, donde todo parece natural. Volvió a mirar hacia la recepción. Su hija llamó ayer y realizó preguntas muy específicas, como si había un notario en el lugar, si podía usar la sala privada de consultas y a qué hora el spa estaba menos concurrido. Mis manos comenzaron a temblar. Lo siento muchísimo, dijo Lynn,
Quizá estoy completamente equivocada, pero por favor, tenga cuidado. La voz de Emma cortó todo de inmediato. Papá, ¿estás bien? Me giré y la vi de pie al borde del pequeño pasillo, con las cejas perfectamente arregladas y levantadas en señal de preocupación. Sí, respondí automáticamente. Solo estaba preguntando por el baño. Justo por ese pasillo, intervino Lynn con una voz repentinamente brillante y profesional. Me lanzó una última mirada significativa antes de volver al mostrador de recepción. El masaje fue una tortura. Me quedé allí, boca abajo en la camilla, incapaz de relajarme e incapaz de detener el torbellino de pensamientos. Aquello era una locura, Emma jamás haría algo así. Pero entonces pensé en las llamadas telefónicas que siempre parecían llegar cuando necesitaba algo, en cómo había insistido en que vendiera la casa, en su interés por mis inversiones y por el pago del seguro de vida de Ellen, en la forma en que me presionó para actualizar mi testamento después de la muerte de su madre y en cómo recomendó a su propio abogado para hacerlo. No, basta, me dije. Es tu hija, ella te quiere. Pero la voz de Ellen resonó en mi memoria, una de nuestras últimas conversaciones, cuando la morfina la hacía decir verdades que normalmente guardaba para sí misma. Me preocupa Emma y ese esposo suyo. Gastan demasiado, siempre quieren más. Prométeme, Richard, prométeme que tendrás cuidado con la casa, no dejes que te presionen. Pensé que era el miedo, el dolor, la medicación, pero ¿y si no lo era? Después del masaje, había un descanso de media hora antes del tratamiento facial. Emma sugirió que esperáramos en la sala de relajación, una habitación tranquila con té y sillones suaves, y allí noté un escritorio grande con formularios oficiales perfectamente apilados. Voy por un poco de té, dijo Emma Manzanilla, ¿está bien? En cuanto se fue, me levanté. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera reaccionar. Caminé por el pasillo, pasé las salas de masaje y llegué a la salida trasera marcada como solo personal, que, para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. Empujé la puerta y me encontré en el estacionamiento detrás del edificio. El aire frío de octubre me golpeó la cara. Seguía llevando la bata del spa sobre mi ropa y debía parecer ridículo, pero no regresé. En su lugar, caminé con rapidez hacia la calle, saqué mi teléfono y pedí un transporte. Mis manos temblaban tanto que apenas pude escribir mi dirección. El conductor no hizo preguntas, aunque me miró varias veces por el espejo retrovisor, quizás por la bata. Le di una propina generosa y entré apresuradamente a mi casa, cerrando la puerta con llave como si Emma pudiera perseguirme. Me senté en el sillón de Ellen e intenté respirar. Mi teléfono vibró. Era Emma. Papá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Me quedé mirando el mensaje. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Una empleada del spa me advirtió que intentas estafarme? Respondí, no me siento bien. Me fui a casa. Lo siento. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. ¿Por qué no me dijiste? Te habría llevado yo. Estoy preocupada. Voy para allá. No necesitaba tiempo para pensar, necesitaba saber si Lynn tenía razón o si estaba perdiendo la cordura. No es necesario. Solo necesito descansar. Hablamos mañana. Silencié el teléfono y me quedé allí mientras la luz de la tarde se desvanecía. ¿Qué estaba haciendo? Era Emma a quien enseñé a andar en bicicleta, Emma que lloró en mis brazos cuando no consiguió un papel en la obra escolar, Emma que leyó el elogio fúnebre de su madre con tanta gracia que toda la iglesia lloró. Pero también era Emma, la misma que me pidió prestado $5,000 hace 3 años y nunca los devolvió, Emma que me pidió firmar como cosolicitante en un préstamo para la inversión segura de Márquez que no llegó a nada, Emma que siempre parecía necesitar un poco más. Me levanté y fui al despacho de Ellen. Lo habíamos convertido en sala de trabajo hacía años y, después de su muerte, había dejado todo exactamente igual, su escritorio, su archivador, su sistema de organización meticuloso. Ellen guardaba todo, cada estado de cuenta bancario, cada póliza de seguro, cada documento legal. Comencé a sacar carpetas y a extenderlas sobre el escritorio. Nuestra casa. La escritura estaba originalmente a nombre de los dos, pero entonces encontré algo. Un documento de fideicomiso fechado en el año 2019, 6 meses antes de que Ellen muriera. Ella había transferido su mitad de la casa a un fideicomiso irrevocable cuyo beneficiario era Richard Carstairs y cuyo administrador sucesor no era Emma, sino mi hermano menor David, que vivía en Vancouver. Había una carta sujetada con un clip, escrita con la letra de Ellen. Richard, si estás leyendo esto después de que yo ya no esté, por favor comprende por qué hice esto.
Emma me llamó el mes pasado. Ella y Marcus estaban en problemas financieros, problemas graves. Quería saber si consideraríamos una hipoteca inversa o vender la casa y mudarme con ellos. Lo presentó como una preocupación por mi bienestar, pero yo escuché la desesperación detrás de sus palabras. Amo a nuestra hija, pero también sé que puede dejarse influir por Marcus para tomar malas decisiones. Esta casa es tu seguridad, tu hogar, y no permitiré que nadie te lo quite, ni siquiera si creen tener buenas intenciones, ni siquiera si ella no entiende lo que está haciendo, especialmente por eso. Te quiero. Mantente fuerte. H. Me dejé caer en la silla. Ellen lo había sabido. Había visto algo que yo me había negado a ver. Mi teléfono volvió a vibrar. No era Emma, sino un número que no reconocía. Señor Carstairs, habla la detective Sharon Yuan de la Policía Regional de Halifax. Soy la tía de Lynn. Ella me contó lo que ocurrió hoy en el spa. Sé que esto es difícil, pero, si está dispuesto, me gustaría hablar con usted sobre las actividades recientes de su hija. Hemos estado construyendo un caso y su testimonio podría ayudar a otras familias. La sangre se me heló. ¿Un caso? Marcus Hoffman, su yerno, está siendo investigado por fraude financiero. Hay múltiples víctimas. Creemos que su hija podría estar implicada o, como mínimo, ser cómplice. Los hemos estado observando durante los últimos 6 meses. La visita al spa de hoy, las gestiones del notario, ese iba a hacer su movimiento para conseguir sus bienes antes de que actuáramos. No podía respirar. ¿Cuántas víctimas? 17 familias hasta ahora. Las pérdidas totales rondan los $2.300.000. Señor Carstairs, necesito preguntarle, ¿su hija o su esposo le han pedido acceso a sus cuentas financieras recientemente? ¿Le han pedido que firme algo? Pensé en la actualización del testamento. Emma había insistido en que usara al amigo abogado de Marcus, alguien llamado Patterson. Y había algo más, el mes pasado. Emma había traído unos papeles, diciendo que solo era para actualizar la información de mis beneficiarios de la pensión, asegurándose de que todo estuviera en orden después de la muerte de Ellen. Sí, dije en voz baja. Hace aproximadamente un mes. Formularios de beneficiarios de la pensión. ¿Los firmó? Creo que sí. Emma dijo que era algo rutinario. Ya estaban completados, solo debía firmar. La detective Joan guardó silencio un momento. Señor Carstairs, esos no eran formularios de beneficiarios. Según nuestra investigación, estaban solicitando una línea de crédito usando su casa como garantía. Su firma les daba autorización para acceder hasta a $400.000. La habitación pareció inclinarse. Eso es imposible. Yo jamás, los documentos estaban disfrazados para parecer papeles rutinarios. Así han estado operando. Se dirigen a adultos mayores, a menudo familiares, ganan su confianza y luego usan documentos cuidadosamente redactados para obtener firmas. Las víctimas no se dan cuenta de lo que han firmado hasta que es demasiado tarde. Pero Emma es mi hija. Lo sé, y precisamente por eso funciona. ¿Quién sospecha de su propio hijo? Me quedé sentado en el despacho de Ellen, rodeado de sus archivos, de su organización meticulosa, de toda su planificación para protegerme, y sentí como mi mundo se desmoronaba. ¿Qué hago?, pregunté. Primero necesitamos que venga a la estación y presente una declaración formal. Segundo, necesitamos que lleve un micrófono oculto. Emma seguramente intentará contactarlo otra vez, tratará de calmar las cosas, tal vez de justificar lo ocurrido. Necesitamos que hable sobre los documentos, sobre la implicación de Marcus, sobre las otras familias. ¿Quiere que espíe a mi propia hija? Quiero detenerla antes de que destruya a más familias, dijo la detective Joan con suavidad. Ahora mismo enfrenta cargos por fraude, conspiración y abuso a personas mayores. Pero si podemos demostrar que sabía lo que Marcus hacía, si logramos que se incrimine, podremos vincularla a los 17 casos. Podremos obtener restitución para esas familias que perdieron sus ahorros de jubilación, sus hogares, su futuro. Pensé en Emma leyendo en el funeral de su madre. Luego pensé en la carta de Ellen, en las 17 familias, en cuánto tiempo había pasado inventando excusas. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana. Ella vendrá a verte para saber cuánto sospechas. Aquella noche no dormí. Caminé por la casa tocando las cosas que Ellen solía tocar, su piano, su colección de libros, sus guantes de jardinería todavía en el estante junto a la puerta trasera.
Entré en el antiguo dormitorio de Emma, intacto desde que se mudó para ir a la universidad hace 22 años, trofeos de natación en la repisa, carteles de bandas que nunca había escuchado, fotos de ella y él riendo, abrazándose, completamente unidas. ¿Cuándo se torció todo? ¿O simplemente yo nunca quise verlo? El timbre sonó a las 9 de la mañana siguiente. Emma estaba en el porche con una bolsa de Sobeys. Papá, me asustaste ayer. Traje sopa hecha en casa, dijo Emma levantando la bolsa con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. ¿Puedo pasar? El micrófono estaba pegado a mi pecho debajo de la camisa. La Detective Gwen estaba estacionada 2 casas más abajo en un coche sin distintivos. Claro, respondí. Emma entró en la cocina como si fuera su casa, empezó a sacar los recipientes, sopa de pollo, pan fresco, una ensalada de frutas, todo muy normal, muy propio de una hija. Siento mucho que no te encontraras bien, dijo. Teníamos una mañana tan agradable planeada. Sí, respondí con cuidado. Sobre eso, el spa estuvo muy bien, pero me preguntaba, ¿qué íbamos a hacer después de los tratamientos? Las manos de Emma se detuvieron una fracción de segundo. ¿De qué hablas? La recepcionista mencionó que habías reservado la sala de consultas con el notario. Su sonrisa se quebró ligeramente. Ah, eso, sí. Pensé que, ya que estábamos allí, podríamos revisar unos papeles rápidamente. Nada importante, solo, ya sabes, asegurarnos de que todo estuviera organizado. Mamá habría querido eso. ¿Qué tipo de papeles? Solo actualizar tu testamento, asegurarnos de que los beneficiarios estén al día. Y hay una nueva oportunidad de inversión que Marcus encontró, realmente sólida, pero debemos movernos rápido. Emma, dije con la voz firme, háblame de los formularios de la pensión que firmé el mes pasado. Su rostro se volvió completamente inmóvil. ¿Qué hay con ellos? ¿Eran realmente formularios de pensión? Claro que lo eran, papá. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué? Porque una detective me llamó ayer. Sharon Winne. Dijo que esos formularios eran en realidad una solicitud de línea de crédito por $400,000 usando esta casa como garantía. El color desapareció del rostro de Emma, luego regresó lentamente convertido en furia. Una detective te llamó, ¿sobre qué? ¿Qué estás diciendo? Sobre Marcus. Sobre lo que ha estado haciendo. Sobre lo que tú le has estado ayudando a hacer. Emma soltó una risa frágil. Esto es absurdo, papá. ¿Has estado tomando tu medicación para la presión? A veces causa confusión, paranoia, no la palabra salió más dura de lo que pretendía. No hagas eso. No intentes que dude de mi propia mente. Tu madre ya me advirtió en su carta. ¿Qué carta? La que dejó con los documentos del fideicomiso. Los que ponen esta casa fuera de tu alcance. El rostro de Emma atravesó varias expresiones, sorpresa, ira, cálculo, antes de fijarse en algo que parecía casi tristeza. ¿Ella hizo eso? ¿Mamá puso la casa en un fideicomiso sin decírtelo? Sin decírmelo. Estaba protegiéndome de ti. ¿De mí? La voz de Emma subió. Papá, soy tu hija. Te quiero. Todo lo que he hecho ha sido para ayudarte, para asegurarme de que estés bien después de que mamá muriera. Las familias, se detuvo de golpe. Las 17 familias que Marcus estafó, dije. Eso fue lo que dijo la Detective Gwen. Y creen que tú lo sabías. Que lo ayudaste. Durante unos segundos, Emma simplemente me miró. Luego se dejó caer en una de las sillas de la cocina. No entiendes, susurró. No sabes cómo ha sido. La presión. El negocio de Marcus se vino abajo. Estamos ahogados en deudas. La casa, los autos, mis préstamos estudiantiles que nunca bajan, no teníamos opción. Siempre hay una opción. Fácil para ti decirlo. Tú y mamá lo tuvieron fácil. Trabajos estables, una pensión, compraron esta casa por nada cuando Halifax era barato. ¿Sabes cuánto cuesta una casa ahora? ¿Sabes lo que se necesita para sobrevivir? Así que decidiste robarle a tu propio padre. No era robar. Era algo que iba a ser tuyo algún día. Solo lo estábamos usando antes. Y lo íbamos a devolver cuando el nuevo proyecto de Marcus despegara. El nuevo proyecto de Marcus es la cárcel. Y el tuyo también, a menos que ayudes. Ella levantó la mirada y, por un segundo, vi a mi niña otra vez, asustada, perdida. ¿Qué hago?, preguntó. Dices la verdad. Ayudas a encontrar el dinero.
Arreglas esto con esas familias. ¿Y luego qué? ¿Voy a la cárcel? ¿Lo pierdo todo? Ya lo perdiste todo. Todo lo que importa. Emma me miró y pude ver el instante en que tomó una decisión. Su rostro se endureció. ¿Llevas un micrófono, verdad? No respondí. Emma se levantó, agarró su bolso. Debí saberlo. Siempre fuiste el favorito de mamá. Siempre estabas de su lado. Incluso ahora que está muerta, la eliges a ella antes que a tu propia hija. Estoy eligiendo lo correcto sobre lo incorrecto. Qué bien por ti, papá. Disfruta tu superioridad moral. Disfruta esta casa. Disfruta estar solo. Caminó hacia la puerta, y luego se detuvo y se giró. ¿Quieres saber cuándo salió todo mal, cuándo dejé de ser tu pequeña y preciosa Emma? Fue cuando mamá enfermó y ustedes dos me mantuvieron al margen. Yo quería ayudar, quería estar allí, pero no me lo permitieron. Me enviaron lejos, me dijeron que me concentrara en mi carrera, que ustedes se encargarían de todo. Y luego ella murió, y yo ni siquiera estaba allí. Estaba en Toronto, en una declaración, porque tú me dijiste que no viniera. Así que no te atrevas a actuar como si tú fueras la víctima. Tú me abandonaste primero. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Me quedé en la cocina, con el micrófono aún grabando, y entendí que en parte tenía razón. Si la habíamos dejado fuera. Ellen no quería que Emma la viera deteriorarse, no quería que su hija la recordara débil y con dolor, y yo había aceptado esa decisión. Pensamos que la protegíamos. En realidad la empujamos lejos y hacia los brazos de un hombre que aprovechó su desesperación y soledad. Pero eso no justificaba lo que había hecho. No borraba a esas 17 familias. La Detective Wen llegó a la puerta 20 minutos después. Tenemos todo lo que necesitamos. La arrestaremos esta tarde. Marcus fue detenido hace una hora. ¿Qué ocurre ahora? Ahora construimos el caso. Con la declaración de su hija, con la confesión que acabamos de grabar, podremos conectar los puntos de las 17 víctimas. Podemos perseguir la recuperación de los activos. No será rápido y no recuperaremos el 100%, pero será algo, ¿y Emma? Eso depende de su cooperación. Si testifica contra Marcus, si nos ayuda a recuperar los fondos, si muestra un remordimiento auténtico, la fiscalía podría ofrecerle un acuerdo, de 3 a 5 años en lugar de 15. 3 a 5 años. Mi hija en prisión. Señor Carstairs, dijo la detective con suavidad, hizo lo correcto. Sé que no lo siente así, pero lo hizo. Cuando se fue, caminé por la casa vacía. Silencio. Demasiado silencio. Terminé sentado frente al piano de Ellen. No lo tocaba desde la secundaria, pero me senté igual y presioné una sola tecla, do central. Resonó claro y verdadero. Ellen mantuvo este piano afinado hasta el final, siempre con la esperanza de que yo volviera a tocar, siempre creyendo en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Pensé en las palabras de Emma, en cómo la habíamos apartado, en cómo el dolor puede retorcer a las personas y llevarlas a hacer cosas que nunca imaginaron, en cómo el amor sin límite se convierte en permisividad. Mi teléfono sonó. David, mi hermano. Richard, me acabo de enterar. Lo siento mucho, ¿quieres que vuele allá? No, dije. Estaré bien. ¿Qué vas a hacer? Miré alrededor, la casa de Ellen, nuestra casa, el lugar que ella luchó por proteger. No lo sé aún. Pero no la venderé. No me iré. Aquí es donde está Ellen. Donde todavía puedo sentirla. Y quizá algún día, después de que Emma cumpla su condena, después de que haga el trabajo para convertirse en alguien de quien su madre estaría orgullosa otra vez, quizá vuelva. Y la puerta estará abierta. Eres un hombre mejor de lo que yo sería, dijo David. No. Solo soy un padre que falló a su hija. Y ahora, estoy intentando hacer lo correcto por los hijos de los demás. 6 meses después, Emma se declaró culpable. Testificó contra Marcus ayudando a la fiscalía a recuperar casi $1.800.000 de los $2.300.000 robados. 17 familias recuperaron la mayor parte de su dinero. No todo. Nunca todo. Pero lo suficiente para reconstruir. Emma recibió 4 años. Marcus recibió 23. La visito una vez al mes en el centro correccional de Burnside. No siempre quiere verme. A veces está enfadada, a veces está destrozada, a veces casi parece mi Emma otra vez. Siempre le digo lo mismo, cuando salgas, tienes un hogar.
Pero debes ganártelo. No con dinero. Con convertirte en la persona que tu madre sabía que podía ser. La semana pasada, por primera vez, sonrió ante eso. Una sonrisa pequeña, pero real. Estoy tomando cursos de contabilidad, dijo. Aprendiendo a ayudar a la gente a manejar bien su dinero. Tal vez cuando salga, pueda hacer algo bueno con lo que aprendí. A tu madre le gustaría eso. Todavía duermo en el sillón de él en algunas noches, cuando la casa se siente demasiado vacía. Todavía mantengo su jardín. Todavía toco el do central en su piano, solo una nota, para escucharla sonar verdadera. Y espero. Porque eso es lo que hacen los padres. Esperamos. Tenemos esperanza. Mantenemos la puerta abierta incluso cuando sabemos que nos equivocamos. Especialmente entonces. Gracias por escucharme. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.